Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, ya último viernes del mes de mayo. Y bueno, pues antes que nada nos presentamos. Por favor, Odette, por favor. Mi nombre es Odette Yáñez, un gusto de estar con ustedes otra vez y para resolver sus dudas. Gracias, Odette. Edgar. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Pues aquí acompañándolos una vez en un programa de café. Espero nos acompañen con sus preguntas, dudas pues un tema muy interesante para que nos acompañen. Saludos a todos. Sí, Raúl. Muy buenas tardes para todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy, como cada viernes, los saluda Raúl Ruiz con el gusto de siempre para revisar el tema de la sexualidad y la personalidad histriónica, analizando el personaje histórico de Cleopatra. Bienvenidos. Así es, hoy toca ver el tema de Doña Cleo y bueno, que era griega, así para que no digan que era de otras razas y de otras cosas, pues era griega, egipcia griega, así que bueno. Y bueno, ya, la pregunta sería aquí en primer lugar de que, bueno, si hay, así como pregunta en general para todos, si a ustedes les gusta el oro, el placer y el poder, entonces están en el lado histérico de la vida, así que, bueno, puede ser que vamos a ver el por qué estos tres características, esos tres objetos, pues están ligados tanto a la histeria como a la personalidad histriónica y bueno, cómo se complementan o cómo se puede ver o cómo se puede tratar en nuestros días y como bien lo dicen, con esa parte histórica, que en este caso toca a Cleopatra y que bueno, también tiene mucho que ver su historia con estos tres objetos bueno, de placer en general. Así que bueno, pues sin más, iniciamos por favor, Raúl. Claro que sí. Pues para poder ir sentando terreno, es importante comenzar diciendo que la histeria como psicopatología psicoanalítica que mencionábamos la semana pasada ha tenido diversas modificaciones teóricas por los efectos clínicos que los psicoanalistas han observado en sus consultorios con sus respectivos pacientes. Pero fue después de la década de los 50 donde predominantemente empezaron a aparecer los cuadros psicopatológicos concernientes a las organizaciones límite de la personalidad. Y entre ellos, pues justamente apareció el espectro o el cuadro de lo histriónico, que malamente se entendió como un derivado de la histeria, precisamente porque había complicaciones para poder entender en general la organización límite, pero en particular, pues este cuadro. La personalidad histriónica cobró sentido cuando Otto Kemberg tuvo el atino de darle seguimiento puntual a las diferentes producciones teóricas que se estaban produciendo, sobre todo en la escuela del yo y en la escuela del CEF, en las propuestas de Estados Unidos sobre el psicoanálisis, y es él quien pudo darle las distinciones particulares para entender tanto la personalidad histérica como la personalidad histriónica separadas y de manera independiente. Eso por el lado teórico. Y del lado de nuestro personaje, que es Cleopatra, pues tenemos a una mujer que fue la última reina del antiguo Egipto. Cleopatra, al menos la que estamos analizando o que vamos a analizar el día de hoy, es la séptima Cleopatra que existió de un linaje de hombres y mujeres que vivieron un proceder endogámico, justamente. Se relacionaban entre padres e hijos, madres e hijos, padres e hijas, y entre ellos mismos llegaba un punto donde resultaban ser sus mismos hermanos, hijos y abuelos prácticamente. Entonces, eso también va a sentar un precedente, al menos a nivel eh, pues etiológico, desde las propuestas que existen para explicar las productividades de borde y por supuesto la personalidad histriónica.
iremos deparando en algunos detalles específicamente más adelante. Por ahora dejo esos elementos asentados. Gracias. Edgar, por favor. Sí, interesante, ¿no? La historia de Cleopatra. Si nos adentramos, podemos encontrar una Cleopatra buena y una Cleopatra mala. Tiene diferentes posturas desde donde lo veas. Si lo ves desde el punto de los egipcios, tiene una línea, y si lo ves desde el punto romano, tiene otra línea. Eso es con lo que me encontré al tratar de analizar este personaje tan interesante y tan mítico que hay y que existe, y que no hay una persona pues que no conozca a Cleopatra, ¿no? Digo, es un personaje, si bien no es tan reconocido en cuanto a lo que hizo, que pues bueno, como lo repito, de lo bueno o de lo malo, pues alguien, cualquier persona lo puede reconocer, ¿no? A este personaje histriónico, histérico y tan embaucador hacia los hombres, ¿no? Que en donde lo veas, pues el personaje como tal, pues denota belleza, ¿no? Denota sensualidad. Incluso si lo buscas en la IA, donde lo encuentres, el personaje es como tal, ¿no? Abrumador, sensual, una persona bonita. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo un poco lo que es el personaje, pero sí, desde mi punto de vista, y si lo alcanzo a ver de estos dos modos, de lo bueno y lo malo, pues podemos sacar un personaje muy interesante, ya que si bien no hay una biografía como tal de ella, de en cuanto a su madre, que no se reconoce pues casi nada, no hay un elemento que nos arroje dentro de la historia cómo era, pues ahora sí, con la relación de su madre ni nada de eso. Más bien, más allá de lo que eran los faraones, los Ptolomeos en este caso, pues vamos a ir deduciendo un poco del por qué este personaje, más allá de bueno o malo, es así, ¿no? Histriónica, por así decirlo. Que bueno, vamos a irlo analizando y pues saludos a todos. Odette. Sí, gracias. Bueno, aquí, como ya lo comentan los doctores, vamos a analizar este personaje que cumple con la característica esencial, que es la de la histérica, y posteriormente haremos la diferencia con la histriónica, que es utilizar su cuerpo o su físico y sus conductas dramáticas como la forma de obtener lo que ella desea, desde la atención, el poder y principalmente pues las riquezas que esto le llegó a dar. Entonces, el uso del cuerpo en la histérica es como el más característico, lo vemos en su erotización de todo vínculo que desean mantener, más que nada esta erotización, aunque no tiene una connotación meramente sexual, en algunos casos sí, en algunos casos no, pero más que nada va derivada hacia este deseo de obtener o de cumplir lo que ellas desean. De igual manera, pues podemos ver que el objetivo que ella tenía, como ya lo comentó el doctor, pues es el de obtener el poder y que de alguna manera lo logró a través de relacionarse con hombres que incluso, aunque ellos tenían una pareja, estar casados, logran meterse a través de su sensualidad, de su erotismo, de su belleza y de la exageración de los atributos tanto culturales como femeninos para obtener pues lo que ella deseaba. Su micro, doctor, no se escucha. Gracias. Como bien lo dicen, esta imagen de la mujer seductora, que bueno, ya, estamos hablando de hace más de 2000 años, y bueno, y que actualmente esa figura de esa mujer seductora que va a usar sus encantos, en el amplio sentido de la palabra, para poder enamorar o para poder obtener al hombre, bueno, o a la pareja, que le va a resolver todos sus problemas. Bueno, ahí está presente y siempre ha existido esa imagen o esa figura. Y recordemos de que, bueno, ciertamente Cleopatra,
en su tiempo, que Egipto estaba bueno, con Roma, con el Imperio Romano, estaba siempre sencillamente era un súbdito más dentro del imperio. Entonces ella, ¿qué tenía que hacer? Pues quedar bien con el rey de Roma, pues, en ese caso, bueno, con el emperador, y por lo tanto, bueno, es salvar tanto su destino, su gente, su pueblo, y bueno, esto también pudiéramos aplicar a fin de cuentas, y su futuro, pues también, y también a fin de cuentas se puede aplicar ahora, o sí, cuando se busca una pareja, o cuando una mujer va a buscar una pareja, si no tiene más que el cuerpo y más que la seducción, esto lo va a usar para poder, tanto puede ser para enamorar a alguien, para engatusar a alguien, para usted, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Entonces, o como usted quiera ver al fin de cuentas, ¿no? Como bien aparecía aquí bueno, se mete con un hombre casado, se mete con los dos hombres casados, dices tú, bueno, ahí como tal también tiene esa parte de, bueno, muy, muy edípico la situación, y bueno, algo característico también en la histeria como tal, ¿no? Que, bueno, también entre los ideales actuales también de que solamente con la belleza o modificando el cuerpo o, bueno, haciéndose cirugías en el cuerpo se va a obtener la atracción y se va a obtener, bueno, tanto es como decían ahí como decíamos al principio, se va a tener ese poder, ese placer y ese dinero, bueno, dinero, riqueza. Entonces, bueno, se puede decir que esa idea, si todavía está vigente, es porque pareciera que sí sirve, ¿no? A fin de cuentas, algo tiene de verdad. Si funcionó en el pasado, quiere decir que esta parte también funciona en el presente. Ciertamente es algo muy básico, lo entendemos como tal, no solamente irse por la parte, bueno, física, pero para muchas personas digamos, esto es como lo primero o es lo único que se tiene para poderlo explotar, ¿no? Quizás no se tenga inteligencia, o si cerebro, mente, lo que ustedes quieran, pero pues cuerpos todo el mundo tiene uno, entonces ese sí se puede modificar y sí se puede hacer como tal, ¿no? Son rasgos histéricos, ciertamente son esta parte histérica que se puede presentar y que ciertamente a nivel de la televisión, de las películas, de todo lo que ustedes quieran, esa parte de que el cuerpo es el que atrae, o la belleza es lo que atrae, o es lo más importante, o puede ser de las cosas más importantes. Entonces, por eso mismo es que, bueno, se sigue utilizando. Vemos las películas que se han hecho de Cleopatra, cuando sale esta Liz Taylor, ¿no? Y bueno, también todas las obras de teatro, tanto de Shakespeare, de otros tantos más, que ahí está la relación pasional, a fin de cuentas, de Cleopatra y Marco Antonio. Bueno, ahí está así como tal, así como un Romeo y Julieta, ahí está como tal, ¿no? También está la parte de Cleopatra y Marco Antonio, que también, ¿no? Si ha pasado en la historia y a la literatura y al arte, es porque tiene mucho, mucho de humano, mucho de actualidad, por supuesto, y son conflictos que siempre están presentes y que siempre van a traer problemas, como son esta parte de lo pasional y de lo pulsional, al fin de cuentas, y de lo histérico y de lo edípico. Entonces, bueno, se puede considerar un personaje universal y un personaje histérico e histriónico, Cleopatra, porque es un ejemplo, digamos, bueno, inconsciente o inconscientemente para muchas personas, quizás para muchas mujeres, para muchos hombres, y por lo tanto también se convierte en ese ideal de, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué razón sucede todo esto? ¿Cómo se presenta una mujer seductora, histérica o histriónica? Bueno, de eso se trata también el programa como tal. Así que, bueno, por favor, continuemos, Raúl. Justamente ahí es donde tiene que entrar el diagnóstico diferencial. Nos va a decir Otto Kemper en su libro de la agresión en las perversiones y los desórdenes de la personalidad, que aun cuando tanto los cuadros histéricos como los cuadros histriónicos van a tener regresiones a estadios pregenitales, particularmente en la oralidad, la diferencia va a ser que en la histeria van a estar mucho más desde esta vertiente oral succionadora. Imaginémonos a el esquema del bebé que mama del seno de su madre y lengüetea y saborea y obtiene lo nutricio del objeto.
mientras que lo histriónico tiene que ver con lo oral canibalístico. Y otra vez volvemos a este bebé que muerde, que incluso rasguña el seno, que incluso fantasea con destruirlo. Eso va a ser una de las grandes diferencias y que efectivamente en Cleopatra se observa, al menos en la historiografía que nos presenta Susana Castellanos, en el libro de Mujeres Perversas, que es el texto historiográfico que tomamos también un tanto de referencia. Susana Castellanos define a Cleopatra como una reina altiva, vanidosa y voluble, cuya vida se debatió entre la tragedia y la ambición, primordialmente signada bajo la fantasía de que Cleopatra se creía hija de la diosa Isis. Y por lo tanto, a partir de ello fue que pues aparecieron algunas tendencias fantasiosas sobre cómo quería reinar. Ese también es otro elemento muy particular para hacer la diferencia entre histrionismo e histeria. La histeria, como perteneciente a las neurosis, sí se valdrá de la seducción para poder tener un objeto de amor y ya una vez que más o menos pueda tenerlo, temerá perder el amor de ese objeto. Los histriónicos no. Los histriónicos tendrán una envergadura y serán casi garantes de una superautonomía y una hiperindependencia, cuando en realidad eso es una mera fachada, porque en el fondo son altamente codependientes de otra figura que pueda sostenerlos. Y si vemos el elemento histórico de Cleopatra, ella es reconocida como la reina de Egipto, pero en realidad siempre tuvo corregentes. Su hermano, su hijo Cesarión, que fue fruto de su relación que tuvo con Julio César, mismo Julio César y después Marco Antonio. Entonces, Cleopatra tiene más esta tendencia a mostrarnos cómo se hacen las relaciones diádicas anaclíticas que requieren precisamente este sostén de un otro, cuando la histeria pues en realidad nos marca o nos muestra la tendencia a la triangulación, una vinculación a través de la represión. Y así como lo mencionaba el maestro Edgar, Cleopatra tiene esta tendencia a mostrarnos o una mujer completamente buena o una mujer completamente mala, o bien aceptada o bien rechazada. Ahí vemos un poquito las manifestaciones de la escisión, porque algo particular también que encontraremos en los cuadros histriónicos es que al no poder soportar los conflictos internos, los van a proyectar al mundo externo, y esa es la apreciación que van a propiciar en sus respectivos circundantes, ¿no? Que en ese caso, pues era el pueblo egipcio y el pueblo romano. Maestro Edgar, adelante. Lo interesante de este tipo de historias y que más allá de que pasen 2000, 3000 años, pues qué nos dice, ¿no? Que no hemos cambiado nada y que seguimos siendo pues humanos, ¿no? A final de cuentas. Ya lo habíamos visto con anterioridad, pues a Calígula y a todos estos personajes. Pero no nos había tocado una mujer, ¿no? Una mujer que dé para un tema que difícilmente al pasar de los años se le da, ¿no? Ese espacio, se le da esa importancia que tiene, como en este caso, pues lo que viene a ser una mujer pues fálica, histriónica, ¿no? Totalmente dominadora, como se ve acá. Dominadora dentro de lo que cabe, porque siempre estaba como la necesidad del otro, ¿no? Del otro hombre, del otro padre, de aquel que se le llama y que pues no estaba, ¿no? No estaba porque al final de cuentas, si bien lo busca en uno, lo busca en el otro y hasta que lo encuentre y sin embargo nunca llega, ¿no? Nunca llega al llamado. Así lo vemos, como bien lo dice el maestro, primero es Julio César, luego ahí se me fue el nombre del otro. Antonio. Sí, Marco Antonio, y luego busca el otro, ¿no? El otro con Octavio, que bueno, Octavio no cede ante el poder o el dominio que ejercía la sensualidad de Cleopatra.
pues aquí nos damos cuenta de que llega a un límite, ¿no? Llega a un límite con Octavio que él no cede ante la abrumadora belleza de Cleopatra y que pues también no le toca a Cleopatra de 20, ¿no? Le toca ya a Cleopatra como de 40 o no sé, más o menos, que es el tiempo en el que queda. Y pues obviamente que cambia, ¿no? Cambia también la historia, cambia los tiempos y como repito, no cambia la humanidad, pero más sin embargo, él no cede ante Cleopatra. Lo que viene a ser de la histriónica, y se me hace muy interesantes, y que a lo mejor, pues como no lo vemos en este punto, es como llamar la atención, ser el punto central, y que fue ella durante 20 años y después ya no lo fue, y qué es lo que sucede, ¿no? Que a final de cuentas, como ya no es el punto central, pues se suicida. Y digo, super spoiler, si no sabían que se suicidó, pues ya se los dije. Entonces, se me hace interesante que cuando ya no hubo un llamado de amor de vuelta, sucede que decide terminar con su vida, ¿no? Y dejar todo por lo que luchó supuestamente, porque si lo vemos desde el punto de la historia, ella lucha por su país, lucha, perdón, pues sí, por su reinado, ¿no? En este caso por egipcio, porque ella empieza junto a Julio César, tratar de recuperar lo que se había perdido del reinado egipcio, que lo perdió pues junto con los griegos y que después pues lo pierde a los romanos. Pero sí, interesante se me hace esa parte de no dejar de lado eso, ¿no? La humanidad nunca cambia, siempre tenemos como que los mismos trastornos, podemos llamarlos diferentes, más sin embargo los rasgos de personalidad y todo, ahí está. Y podemos interpretarlos y analizarlos, y eso es lo bonito de esta profesión. ¿Verdad? Bueno, siguiendo la línea de lo que comentó el doctor Raúl, estas diferencias Sí, es muy lejos, Odette. no sé, Sí, te oyes como un poquito con eco, lejito. esta diferencia que hace Kember entre la histérica y ya bajando por la misma línea, la histriónica, aquí lo que nos va a decir la diferencia entre una y otra, pues sería, según la propuesta de este autor, es la integridad yoica que tengan, los mecanismos de defensa y las relaciones objetales que establecen. Entonces, nos hablaba el doctor Raúl de unas relaciones objetales diferentes en la histérica y en la histriónica. En la histérica va en búsqueda de este objeto total y en el caso de la histriónica es más en relación a objetos parciales, hay una escisión, hay una diferencia para poder integrarse a sí mismo y a otros con la parte buena y la parte mala. Y por el lado del super yo, dependiendo de la integración que tenga si bien está yendo hacia cumplir la ley o si está yendo a cumplir su propia ley. Y que puede fácilmente, digamos que un super yo laxo podría transgredir la ley, a veces sí lo hago, a veces sí sigo las reglas, a veces no. Y en el caso de la histérica, pues sería algo más integrado. Y los mecanismos de defensa. Ya habíamos visto en la vez pasada la diferencia entre el mecanismo de defensa de un neurótico con una estructura fronteriza. Un neurótico va a tender a la represión, si bien la histérica puede llegar a tener momentos de escisión o disociación, pero esto no sería por debilidad yoica, sino sería por el hecho de un estresor ambiental. Y en el lado de la histriónica, sí hay esta debilidad que es la que le está, los fronterizos, que es lo que les está interrumpiendo en este principio de realidad y pueden confundir el adentro con el afuera, el yo y el no yo, y que finalmente sería lo que, al no haber simbolización, como lo hay en los neuróticos, pueden hacer fácilmente un paso al acto o un acting out, que también veíamos la vez pasada, es algo que se repite bastante en las estructuras fronterizas. Pero finalmente, en esta línea,
no dejan de estar las dos en la misma línea, solamente van a diferir en la funcionalidad o en la gravedad de la sintomatología o la adaptación. De todas maneras, ellas van a estar posicionadas en ese triángulo edípico y su deseo, hablando de su deseo, el deseo de la histérica, es muy importante mencionarlo porque no es un deseo que va a complacer lo que ella realmente desea, sino cumple lo que desea el otro. Entonces, al cumplir lo que desea el otro, se siente este sentimiento de irrealidad, de insatisfacción, y entonces busca en el otro estarlo castrando constantemente para que sufra lo mismo de lo que ella sufre, que es esta insatisfacción del deseo eterno. Para que esto funcione, debe de relacionarse con una persona que tenga digamos, que tenga bien posicionado su deseo. Si llega a mostrar esa persona la falta, deja de interesarle, porque al ya no tener esta idealización, digamos que le aburre, ya no es como que sea un reto estarle buscando cuál es su falta por aquí y por allá para estarlo castrando constantemente, sino que ya lo desecha porque ya no es un reto para ella. Entonces, ya por último, la diferencia entre una y otra va a ser en su funcionalidad, en su adaptación, y pues es más raro que una histérica llegue, por ejemplo, a un psiquiátrico, a diferencia de una histriónica o una estructura fronteriza, que sí puede llegarlo a solicitar constantemente y que el trato terapéutico será muy diferente, ¿no? Completamente cierto, sí. Y bueno, como bien decías, esa parte del deseo de la histérica, digo, ¿qué es lo que desea la histérica? Bueno, ahí como vimos al inicio, como dice el post, pues que eso de pues, poder, dinero y placer. Pero no lo va a conseguir directamente, como sería, digamos, en el obsesivo, que digamos es el que, en este caso, pues de las imágenes que tenemos, las figuras que tenemos, que bueno, es Julio César y es Antonio, sino ella va a tener el poder teniendo, o mejor dicho, va a tener el dominio dominando al rey o dominando al esposo, bueno, casándose con el rey, con el esposo, bueno, el que tenga el poder. Y si ella, digamos, es el poder tras el trono, lo voy a poner así, la histérica o la histriónica, o quizás, bueno, también la perversa, también puede tener rasgos perversos, o hay una mujer perversa, como me lo dicen en los comentarios, esa mujer fálica, y bueno, esa todavía sería más peligrosa como tal que la mujer histérica como la entendemos clásica, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de estar atrás del poder o tener el poder a través del que quien tiene el poder, igual sería el dinero, se va a tener el dinero a través de quien tiene el dinero y se convierte como tal en la manejadora, lo va a poner de esa manera, que hace y deshace. En este caso, con Julio César, con Marco Antonio, puede ser en la actualidad cualquier persona que tenga esas características detrás de una persona que tenga poder y dinero, cualquier, bueno, esposa del presidente, de gobernador, lo que ustedes quieran, bueno, hay de reyes, pues, al fin de cuentas, está presente y sigue este deseo de la histérica, y a veces lo cumple y a veces no lo cumple y a veces habrá problemas por este mismo cumplimiento de ese deseo. Ahora bien, también otro problema que, bueno, tanto vemos en esta historia como en la actualidad, es que cuando llega una mujer externa o exterior a la familia, tipo también como Helena de Troya, exactamente, de que es la más joven, la más bella, y a fin de cuentas van a aparecer esos celos en la familia, en la mamá, en las hermanas, que viene una mujer extraña, entre comillas lo voy a poner, y por lo tanto, bueno, quiere aparecer y quiere figurar, ¿no? Y le van a quitar a su querubín al niño o al esposo, bueno, al novio, al hijo, pues, de la mamá. Entonces, bueno, esa parte de que la otra es la mala, porque viene entre comillas, a robarse el amor y el dinero de la familia, qué sé yo, todo lo que ustedes ya saben a nivel de la política en el sentido familiar. Y bueno, todos esos celos, envidias, esos triángulos amorosos ahora, y también esos conflictos edípicos a nivel de la madre, de las hermanas, de la pareja, etc., bueno, se van a estar dando
se van van a aparecer o desaparecer, o van a empezar de que siempre la cuñada o la nuera siempre es la mala, que es a fin de cuentas lo que pasa con Cleopatra cuando va a Roma, y es la extranjera, es la que se quiere robar las cosas de Roma, y todos la familia romana, todas las mujeres romanas, pues como que se fijó en otra y no en una de cerquita de ahí, ¿no? De la familia. Entonces, bueno, toda esa parte ahí también se está jugando. La mujer, tan histérica o con rasgos perversos o rasgos histriónicos, puede manejar esta situación de esa manera, pues claro está, va a producir envidia, va a producir celos, y si lo sabe manejar bien, bueno, puede ganar. Si no, el problema es que se involucre y no tenga, como bien lo dicen, ese yo fuerte, y por lo tanto, bueno, va a caer en todas estas triangulaciones edípicas, y todo el mundo va a sufrir, ¿no? Digamos, va a acabar todo en tragedia, y bueno, de eso es de lo que no se trata. Raúl, por favor. Sí, voy a deparar un poco en esta relación que tuvo con Julio César y Marco Antonio, Sí. precisamente porque otro de los elementos significativos para identificar la diferenciación entre histrionismo e histeria es el elemento manipulativo que precisamente está como mediador, si lo podemos nombrar así, de las relaciones interpersonales. Se vincula con Julio César justamente por estas intenciones que había para pues apoderarse un poco del reino egipcio por parte de los romanos, y ella de alguna manera pone esta detención. Lo embeleza, lo seduce, de alguna manera pues se vincula con él y se van juntos a Roma. Él se va con ella a Roma. Ella abandona su pueblo en manos de su corregente, que en ese momento era su hermano, Ptolomeo XIII, si no mal recuerdo. Estando en Roma, llega un punto donde asesinan a Julio César, y ella vive con extrema futilidad esa pérdida, no tanto porque lo amara, sino porque ya no había quien ostentara ese poder que ella estaba buscando. Si ustedes recuerdan, para nuestra audiencia que les compartía este cuadro de Otto Kemper, les mencionaba que pues precisamente las líneas que el autor traza entre los diferentes cuadros psicopatológicos nos marcan también las vías de correspondencia que puede haber respecto a la evolución o involución de su sintomatología. Kemper dice que la neurosis depresivo-masoquista, la neurosis histérica, el límite dependiente y el límite histriónico van a tener una característica compartida, que es presentar reacciones depresivas que él nombra como depresión caracterológica. La diferencia va a ser que ante una pérdida en las neurosis, pues habitualmente va a existir el duelo. Generalmente se va a poder elaborar la pérdida con relativa facilidad y no serán afectos intempestivos los que se vivan. En cambio, en los límites, precisamente como la relación es diádica y hay un corte respecto a la pérdida del objeto, entonces el sujeto se queda solo girando como una unidad sin rumbo, vamos a ponerla de esta manera. Y evidentemente pues tienden más a ser proclives o bien a caer en un vacío, que son las psicopatologías del vacío como se les llega a nombrar, o bien a vincularse maníacamente con un otro que sustituya al primer objeto perdido, que fue lo que pasó con Marco Antonio. Marco Antonio definitivamente fue este suplente de Julio César en el trono de Roma y también en la vida de Cleopatra. Ahí es donde justamente entra lo que mencionaban en el inicio, tanto Odette como el doctor, como el maestro Edgar, donde pues precisamente Marco Antonio ya estaba comprometido con la hermana de Octavio, y aún con todo, Cleopatra llegó a intentar cortar ese vínculo, no lo logró, pero logró establecer comunicación con Marco Antonio. Por algunas angas o por algunas mangas, Marco Antonio se tiene que quedar en Roma, Cleopatra se va para Egipto, pasan 3 años ahí entre sollozos y
tragedia y muchos lamentos por parte de la corregente de Cleopatra, que ya para ese momento había mandado asesinar a sus 2 hermanos para no tener quien heredara el trono más allá de sus hijos. Y entonces, en algún punto, tiene Marco Antonio que ir a hacer una diligencia a Alejandría, una ciudad al norte de Egipto, y es donde ella aprovecha para poder otra vez aprensarlo, por así llamarlo, ¿no? Y entonces cae, digamos, Marco Antonio embelesado a los encantos de Cleopatra, es tomado como traición por el pueblo romano, es destituido de su cargo como emperador o rey en ese momento, y es sucedido por Octavio, ¿no? Donde empiezan a desatarse algunas complicaciones territoriales mucho más agravadas, precisamente ya tachando a partir de ese momento a Cleopatra como la ramera de Egipto. Vean cómo existen estas tendencias a asociar ciertos descalificativos a los rasgos que pueden estar comórbidos en la personalidad histriónica, que son los rasgos perversos que mencionaba el doctor. Pero Otto Kemberg también va a hacer otra alusión importante. Debemos diferenciar la perversión de la perversidad, porque el rasgo perverso generalmente es egosintónico, mientras que la perversidad, más allá de ser egosintónica, ya es malintencionada, ya es premeditada, se actúa con alevosía y con ventaja. Habríamos de preguntarnos qué tanto existían esas tendencias que Kemberg designa como antisociales, propias de la perversidad, aparejadas con los rasgos perversos y la personalidad histriónica. No podemos aventurarnos a decir enteramente que sí, porque al final de cuentas, pues todo lo que existe acerca de Cleopatra muchas veces son suposiciones históricas, pero al menos para ir entendiendo la teoría nos sirven como una brújula de referente. Maestro Edgar. Y que bueno, pues ¿qué se puede esperar de una cultura y una sociedad así, no? ¿Qué se puede esperar de una cultura donde, pues, si casarse entre hermanos, familiares, qué problema puede haber con que yo me case o que esté con una persona ya casada, como le pasó en este caso con Julio César y con Marco Antonio? ¿Qué está de más, no? ¿Dónde está el límite ahí? Si se vive en medio de homicidios, venganzas dentro de la familia, si mato a mi hermana, mato a mi hermana, mato a quien sea y no tengo ningún castigo, ¿qué se puede esperar dentro de esta sociedad, no? ¿Qué se puede esperar dentro de los personajes? Estos son los que nosotros conocemos y estos son los más famosos. Ahora imaginámonos los que no se conocieron. Ahora imaginámonos lo que no se sabe realmente de lo que pasó. Porque esto es solamente lo que uno lee y lo que uno encuentra pues en los historiadores, que en este caso fueron romanos, la mayoría de ellos. Y como bien lo menciona el maestro Raúl, era la prostituta, ¿no? Le llamaban la mala, la malvada, la que trató de seducir a los romanos, que pues a final de cuentas lo logró, ¿no? Lo logró y sedujo a 2 de los más grandes generales del Imperio Romano. ¿Qué denota, no? También de la cultura romana esa parte de seducir a dos grandes generales y que lo logra y que no puedan hacer nada. Entonces, también ahí denota mucho de la personalidad de estos dos personajes que buscan el goce, ¿no? Buscan esa perversidad, buscan transgredir los límites de lo que les está permitido dentro de la cultura romana y de lo que no estaba o estaba dentro de la cultura egipcia. Porque recordemos que se desea lo que tiene el otro, ¿no? Se desea lo que en este caso les ofrecía el egipcio. Y tanto es así que se buscaba y vivían allá, ¿no? No es que te voy a tomar como esposa y te voy a regresar, no. Preferían vivir allá y gozar de lo que les ofrecía el mundo egipcio. Que es más interesante y siempre se denota pues la cultura egipcia que
que mal que bien yo creo que tiene mucha representación y que no en los escritos, pues ahora sí que romanos se ve como si fueran los malos y pues en realidad ahí los que van a ser los malos pues son los romanos, porque si bien los egipcios estaban de la mano de los griegos con Alejandro Magno, los romanos estaban ahí intercediendo y esperando a que los griegos fueran dejando un poco de lado para ellos hacerse con el imperio egipcio. Entonces, buenas gentes tampoco. Correcto. Y bueno, eh, mencionando referente a lo que sería el tipo de relaciones que llegan a establecer, aquí hay que señalar que en ninguno de los dos casos establecen un tipo de relación profunda, si bien las histéricas pueden tender más a relacionarse con una sola persona, tener relaciones, digamos, de mayor intimidad en comparación de una estructura fronteriza. En cualquiera de los dos casos no hay realmente una, una vinculación que vaya hacia lo profundo debido a que es una estructura que tiende a ser superficial. ¿Por qué tiende a la superficialidad? Porque teme demostrar lo que realmente es y teme caer en su propio deseo. ¿Por qué? Al mencionar, como ya se había visto anteriormente, al ser un conflicto edípico, en este caso el aclamar a su propio deseo implicaría el activar este triángulo edípico y por lo tanto tener miedo a la castración que esto le pudiese acarrear. Entonces, por lo tanto, sus relaciones siempre van a ser superfluas. Y aunque, como lo mencionaba el doctor Raúl, hay una impresión, una pérdida dolorosa, no quiere decir que no sufran, claro que van a sufrir, pero aquí es importante saber qué es lo que le está doliendo perder en el momento en que pierde a Julio César. ¿Qué es lo que está perdiendo ahí? ¿Está perdiendo el vínculo, está perdiéndolo a él como pareja o está perdiendo la posición que ella tenía, que parece ser el mayor móvil en todos sus actos, desde un inicio, siendo la que toma el trono por ser la mayor, pero pues sin ser varón, entonces busca la manera de poder cumplir con esa función y entonces esa función se vuelve su único objetivo, pero no sabemos si estamos hablando del deseo de ella o si estamos hablando del deseo de ese otro, muy probablemente el deseo paterno que está tratando de cumplir al utilizar estas técnicas y que finalmente no le importa transgredir lo que tenga que transgredir para poder llegar a sus objetivos finales. Sí, correcto. Y bueno, también, bueno, digamos, estas dos, dos aspectos con respecto a la pareja, al fin de cuentas, es de que, bueno, ¿por qué razón Marco Antonio y Julio César caen, así entre como si fueran blancas palomitas, caen tras la seducción de Cleopatra? Porque ella les ofrecía ser o ser tratados como reyes, ¿no? Digo, ¿qué es lo que todas las personas buscan al fin de cuentas ser tratados como los famosos reyes de la casa, la reina de la casa? Bueno, al fin de cuentas le daba ese lugar, ese poder, ese es el atractivo principal, al fin de cuentas, de Cleopatra, de cualquier mujer seductora que lo trate como rey, y ciertamente esa es la vida que ella le daba a Julio César y a Marco Antonio, y también le quería a Octavio, pero Octavio pues, ya estaba, digo, emperador de Roma, ¿qué más puede acceder o qué más le pueden dar que no tenga él, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de que por qué razón la mujer seductora es tan atrayente, pues por esto mismo, porque le da el lugar del todo, lo voy a poner así, a la pareja. Entonces, pues ciertamente por esa razón, esta frase de sus deseos son órdenes también se puede aplicar en este tipo de pareja. Los dos, entonces, si tú me das todo, pues yo también te doy todo, y por lo tanto se complementan bien, ¿no? Por esa razón es el atractivo, no es nomás, digo, es ciertamente que los romanos decían que la hechizaban y que los egipcios eran hechizadores, o esta Cleopatra y toda la cosa. Bueno, no necesita hacer brujería ni nada por el estilo, sabiendo los secretos de qué es lo que se puede ofrecer
o de ofrecer el reino, el lugar de rey que ella le va a dar a la pareja y no necesita más, ¿no? Bueno, y también, ¿por qué razón los romanos despreciaban a los egipcios o despreciaban a Cleopatra? Porque los romanos creían que los egipcios era una sociedad primitiva por la religión que tenía, porque su religión estaba llena de seres con cabezas de animales, ¿no? Que eso era algo muy primitivo, a diferencia de los dioses griegos, que todos eran hombres o mujeres, hechos y derechos y con belleza. Entonces, eso se consideraba como una religión primitiva, una sociedad primitiva, y por lo tanto, digamos que al tener una esposa así se bajaba de categoría porque estaba en lo más primitivo, ellos siendo tan avanzados en el amplio sentido de la palabra, y por eso mismo también era el desprecio no solamente a Cleopatra, sino a todo lo que correspondía al imperio egipcio, aparte de verlo siempre como el granero de Roma, ¿no? A fin de cuentas eran ahí de los pueblitos o los granjeros, lo voy a poner de esa manera. Entonces, por eso mismo ese era el desprecio como tal. Y bueno, también no deja de ser también la misma problemática actual de que cuando llega la futura nuera o futura, ¿cómo se dice? Yerna, no, ¿verdad? Futura, sí, nuera, de que se considere que es de menor categoría a nivel familiar que la familia que llega, pues es todo viene, todo ese desprecio también de que, pues, cómo el hijo se fijó en ella, ¿no? Así dice esto, algo quiere, le hizo brujería, dice esto. No es brujería, pues, pero bueno, el no saber los artilugios del amor, pues a fin de cuentas, el darle el lugar de rey, lo voy a poner de esa manera, a la pareja, pues para aumentar su narcisismo y qué más se puede ofrecer si se tiene eso, ¿no? Por favor, Raúl, invítanos a la especialidad. Sí, correcto. Estamos, pues, por iniciar la nueva oferta académica de sexualidad y sus psicopatologías para este nuevo ciclo. Vamos a comenzar la próxima semana, viernes 7 de junio. Vamos a tener clases grabadas todos los viernes y, por supuesto, asesorías de 7 a 9 de la noche, aproximadamente cada 2 semanas. Son 24 clases más 12 asesorías, dando un total de 36 clases divididas a lo largo de 6 meses. Y revisamos, pues, temas que son introductorios, justamente en fundamentos psicoanalíticos que decantan en estas estructuras clínicas. Trato de mostrarles cómo realizar diagnósticos estructurales para diferenciar las vivencias de la sexualidad, y de ahí partimos a revisar otro tipo de temáticas relacionadas a la vinculación inconsciente entre las parejas, los comportamientos sexuales violentos y la construcción de las identidades sexuales y sus diferentes manifestaciones. Entonces, están ampliamente invitados, recuerden, todos los viernes, y por supuesto las asesorías de 7 a 9 de la noche. Pueden comunicarse con el área de administración o de inscripciones de la Unifreud para que puedan hacer su registro. Así, bueno, por si esperaban consejos de seducción, de cómo tener pareja, no, eso no es, de eso no se trata el curso, teoría y clínica como debe de ser, nada de consejitos. Por favor, Raúl. Es correcto. Para consejos, pues está Cleopatra y muchas otras figuras de la historia, por supuesto. Y hacer la mención de que en estos días ustedes estarán viendo en Café Psicoanalítico los videos finales que la generación saliente aceptó compartir con ustedes para que puedan ver los conocimientos que ellos han ido adquiriendo y que, por supuesto, plantean a través del análisis de algunas producciones sociales. Respecto a Cleopatra, volviendo al tema, hay una pregunta en el chat que nos hace Ernesto Medina, que no encuentro ya, pero que la leí hace unos minutos, que más o menos es ¿por qué buscar el amor en alguien extranjero? Vamos a metaforizarlo, vamos a ponerlo en un plano bien simbólico. Y vamos a decir que es parte de la normalidad para la vinculación amorosa.
Necesitamos, si concebimos lo nacional o lo familiar como el grupo familia donde nos desarrollamos, necesitamos encontrar un objeto de amor en el extranjero, en otra familia, en otra territorialidad, para que de esa manera circule socialmente el deseo, se transmitan las leyes generacionales y se siga manteniendo esta prohibición del incesto y otro tipo de elementos que son herencias, si lo queremos nombrar así, primarias de nuestra constitución cultural. Cosa que falla en el caso de Cleopatra, porque como les mencionaba al inicio, su familia pues eran prácticamente antiguas reinas, antiguos faraones, que entre ellos mismos buscaban seguirse relacionando para seguir generando aquel heredero o heredera del trono egipcio. Y entonces uno de los grandes elementos problemáticos para este tipo de vinculaciones es que como no circulan socialmente y como no hay socialización del deseo y no hay transmisión de la legalidad de una manera adecuada, entonces aparecen extremas violencias, fantasías persecutorias, predominio de las defensas maníacas que nos mencionaba el doctor Gerardo un poco de manera implícita, controlar al otro, dominar sobre él y triunfar sobre los demás. Y finalmente, pues eso nos da como resultado una reproducción de las familias con productividad de borde o de límite, cuando no, de familias psicóticas o altamente narcisistas. Esa es propuesta de Alberto Eiger, que definitivamente también se las recomiendo mucho en la clínica psicoanalítica familiar transgeneracional, pero pues nos sirve justamente para seguir problematizando este tipo de temas. Y pues ya para ir un poco también porque el tiempo siempre es nuestro mayor enemigo y nosotros los demás, algo importante a mencionar es cómo muere Cleopatra, ¿no? Como bien mencionaba el maestro Edgar, se suicida, pero no se suicida de cualquier manera. A Cleopatra, una vez que había sido apresada por Octavio y que él pretendía llevarla a Roma para mostrarla como un trofeo de la victoria sobre Egipto, le dicen que Marco Antonio murió, fue asesinado. Y entonces Cleopatra no soporta esa noticia y decide quitarse la vida a través de la picadura de una serpiente venenosa. O sea, de todas las formas que pudo seleccionar para quitarse la vida, Cleopatra seleccionó justamente una que fuera altamente dramática, altamente histriónica, que le propiciara dolor lo suficiente como para incluso gozar de su muerte. Una vez que Marco Antonio es informado que Cleopatra se quitó la vida, él mismo también se asesina o se quita la vida propiamente arrojándose a su espada, ¿no? Y entonces igual es ese atravesamiento de lo fálico que pues de alguna manera había atravesado su subjetividad siempre simbólicamente. Cleopatra nos deja evidenciado los vaivenes de la organización límite en sus generalidades, pero pues en particular de la personalidad histriónica y su forma de vincularse sexoafectivamente relacional vincular con los demás. Maestro Edgar. Sí, sí, pues digo, la temática de siempre, ¿no? Ve a tu familia y pues eso es lo que hay. Y difícilmente está Cleopatra iba a ser diferente, ¿no? No pintaba para hacer algo más. ¿Qué buscaba? El poder, pues el poder que venía de ella siendo la última descendiente egipcia, que quería pues el reinado, ¿no? Y que pues a final de cuentas, pues medio lo logra, más sin embargo, pues ya vimos cómo termina la historia. Si bien la familia fuera un poco diferente, sin que hubiera asesinatos, venganzas y este tipo de cuestiones, no habría la necesidad de hacer lo mismo, ¿no? Tendría que tener una vida más simple, más sencilla y pues feliz, lo cual pues trato de buscarlo y pues nunca lo encuentro, ¿no? Al final de cuentas lo busca con un hombre, lo busca con otro hombre y pues ninguno le puede dar ahora sí que lo que ella buscaba y nunca lo encontró. Saludos a todos. Gracias. Bueno, y ya para cerrar, sí, evidentemente, como
iniciamos, una de las características más importantes de este tipo de estructuras, personalidad, es el dramatismo, es tender a la exageración, a que todo el mundo lo vea, todo el mundo esté enterado. Entonces, pues de aquí viene el modo en como comentaba el doctor Raúl, de cómo se suicida finalmente, dejando un último mensaje. Entonces, es claro, y lo vemos en los pacientes histéricas, histriónicas, en las personalidades limítrofes, cómo tienden precisamente a querer dejar este mensaje en todos sus actos y en dejar, bueno, vamos, dejar bien claro cuál es su inconformidad, y es algo que, bueno, va a tender mucho a cometer actos, ¿cómo se podría decir? De autolesiones, actos de suicidio o actos o pseudo suicidio. Entonces, también como resaltar una de las características que podemos ver en estos pacientes, porque también hay hombres, y pues ya sería todo de mi parte. Gracias. Sí, a fin de cuentas, bueno, una relación pasional que acaba como toda relación pasional, bueno, con muertos y con tragedia, y bueno, lo que se buscaba, todo ese placer, dinero y poder, desapareció, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué realmente se buscaba, no? Pero bueno, y también esa parte de que lo extranjero, o lo extraño, o lo exótico, entre comillas, va a causar más atracción que lo conocido, como bien lo decía Raúl. Bueno, se daba en aquel entonces y se da actualmente bueno, aquí en nuestro presente y en todas las ciudades y en todos los países, ¿no? Que se ven más atractivos al extranjero o, digamos, pues, aquí de México a los gringos a los mexicanos. Por ejemplo, un ejemplo, los de Morelia, parecen que son más atractivos los de Guadalajara y atractivas, y los de Guadalajara van a decir lo mismo que los de Morelia, ¿no? Dices tú, al fin de cuentas es de que lo que no se conoce, lo que parece como, obvio está desconocido, como extraño, es lo que va a llamar la atención, porque ya lo familiar, como bien lo dicen, pues ya es algo que ya se domina y se quiere dominar y se quiere, digamos, aparecer ese goce de lo nuevo, en el amplio sentido de la palabra, de lo nuevo, de lo extraño, de lo extranjero, que al fin de cuentas, ¿no? Digo, en todos los países y en todas las ciudades hay neuróticos, psicóticos, perversos, entonces, ¿cuál es la novedad? Pero bueno, es una neurosis que no se conoce, una psicosis que no se, un border que no se conoce, y por esa razón llama la atención de que por esa razón es mejor, ¿no? Lo extranjero, lo extraño, o los de la otra ciudad, ¿no? Los de otro país. Bueno, a fin de cuentas es lo que sucede, bueno, lo que siempre ha sucedido desde esas épocas hasta ahorita como tal, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias a todos los que nos vieron, los comentarios. Bueno, Ernesto Medina, Lisette Jocelyn, Julio César Bravo, don Guillermo Soria, Rafael Martínez, Ernesto Medina, Vero Betro, muchas gracias por sus comentarios. Cristina Reyes, gracias Ernesto Medina. Ya, pues, bueno, son comentarios muy atinados, ahí los pueden, bueno, ya no los podemos decir, ya se acabó el tiempo, pero los pueden leer ahí en el chat de Facebook. Así que bueno, sin más, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Oded, Edgar, Raúl, muy amable, gracias por compartir sus conocimientos, invitados a la especialidad de sexualidad. Hay muchos temas muy interesantes y muy clínicos, y teóricos y clínicos, que les va a facilitar la vida a nivel de lo profesional y de los pacientes en el consultorio, para resolver sus problemáticas. Así que bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, ahí se diviertan pues como puedan y como quieran, porque no hay mucha variedad ahorita de cine, de nada, todo está medio X, pero bueno, de que ahí se puede encontrar algo padre. Así que bueno, gracias a todos, un abrazo, los queremos mucho, cuídense mucho. Gracias Ernesto y un gran café, gracias. Saludos a todos los profesores, gracias Ernesto Medina, y nos vemos la siguiente semana. Síganos en las redes sociales, la página de www.inifreud.com para que vean las novedades que tenemos para ustedes, y pues, nos vemos el siguiente viernes ya con nuevo mes y nuevas novedades, y bueno, todo lo que ustedes esperen, nos van a ver que se van a divertir mucho. Así que, bueno, gracias y un abrazo. Estén muy bien. Adiós, adiós.
Hasta la vista.